Estábamos en el tópico 7, en el título 7, la palabra tiene poder. No, la palabra tiene poder para crear, hemos estado viendo número 1. Número 2, la palabra tiene poder para salvar, impartir una nueva vida. También hemos estado viendo, la palabra tiene el poder para transformarnos, número 3. Y número 4, la palabra tiene el poder para hacerte libre de la tentación del pecado. Y pongan ahora número 5, en Romanos, número 5, la palabra tiene el poder de una espada. La palabra tiene poder de una espada. Y vamos a ir a Efesios capítulo 10. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Nuevamente voy a leer en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces leamos una vez más el versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estamos viendo en Romanos número 5, la palabra tiene el poder de una espada, y es una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso lo vemos en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. En Hebreos capítulo 4, el versículo 12, ¿no? Ahí también dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. En Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y a las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estamos viendo que la palabra tiene el poder de una espada. Y hemos visto en Efesios capítulo 6, el versículo 17, dice: para tomar la armadura de Dios y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces, mi hermano amado, la palabra de Dios tiene que estar fluyendo dentro de nuestro espíritu, la palabra de Dios. Y cuando venga el día malo, no es el tiempo de estar buscando dónde, dice, por ejemplo, viene problemas financieros, ¿no? Entonces tú no debes estar buscando en ese momento la Biblia, en qué versículo está que habla de finanzas, sino es el tiempo en que tú tienes que hablar la palabra de Dios, ¿no? Y decir, por ejemplo, de Proverbios, en el capítulo 15, el versículo 6 dice: en la casa del justo hay gran provisión. En la casa del justo hay gran provisión. Y también debes hablar la palabra que está escrito, por eso es como una espada de 2 filos, en Salmo 102, el versículo 3. Dice: bienes y riquezas hay en mi casa. Y otra promesa que también podemos leer, hermanos, que está en el libro de segunda, vamos a Corintios, en Corintios,
Dice la palabra de Dios. En segunda de Corintios, vamos a segunda de Corintios, el capítulo 8, el versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces está diciendo en 2 Corintios capítulo 8, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuises enriquecidos, ¿no? Y también hemos visto que la palabra de Dios, en el número, hemos visto que la palabra también es la armadura del Espíritu Santo que usa la palabra de Dios. Entonces, la palabra, hemos visto en Efesios 6:17 también que la palabra es una espada del Espíritu y es una armadura que debemos estar armado todos los días, ¿no? Hablando la palabra, meditando la palabra, al caminar, al sentarte, al comer, al tomar desayuno, al almorzar, al cenar, al acostarte. Cuando tú estás en tu cama echado, debes meditar la palabra en silencio, ¿no? Meditar la palabra, al levantarte, la palabra de Dios, ¿ves? Porque dice la palabra, hermanos, que es como una espada, es un arma para destruir al enemigo. Cuando viene con sus pensamientos, con sus maquinaciones en nuestra mente, y Satanás no va a tomar posición de tu alma ni de tu espíritu, porque nuestro espíritu está poseído por el Espíritu Santo de Dios, estamos llenos del Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos la vida de Dios, y Satanás no tiene espacio para tomar posición, pero muchas veces Satanás toma posición de una persona o de un cristiano cuando no estudia la palabra, cuando no ora, no medita la palabra de Dios, va a atacar sus pensamientos y va a ser influenciado por el diablo. Por eso dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice en Efesios, ¿no? En el capítulo 6. Pero gracias a Dios, hermanos, por eso que la palabra de Dios debe estar morando constantemente en nuestros corazones, en nuestro espíritu. En Efesios capítulo 10, nuevamente leamos capítulo 6, el versículo 10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, está hablando a la iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En la fuerza de quién? En la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Porque no es con nuestra propia fuerza, es con la fortaleza de Dios. Él viene la fortaleza en el Señor, en el poder de su fuerza. Por eso, hermanos, gracias a Jesucristo, que le pisó la cabeza al diablo cuando Jesús resucitó con poder y gloria, y ahora nos dio la autoridad. ¿No? Ya hemos visto en Mateo capítulo 28, del versículo 18, cuando Jesús dijo, ¿no? Toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso está en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, gracias a Dios, hermanos, que la palabra de Dios también es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Y la palabra, hermano, debe estar llena en nuestra mente, como está escrito en Filipenses. Vamos a Filipenses, en el capítulo 4, y leamos del versículo 6 hasta el versículo 8. Dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en vuestros corazones y en vuestros pensamientos Cristo Jesús. Y el versículo 8 de Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el versículo 9 dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice, por eso, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿No? Por eso que todo nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra boca debe estar lleno de la palabra, que es una espada de dos filos. Hemos leído en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que una espada de dos filos, dividiendo el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No? Y en Hebreos 4:12 que hemos leído, dice Dios hasta hoy, hermanos, Él discierne, Él ve nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro pensamiento. Por eso que tenemos que pensar en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Gracias a Dios, pensar en todo lo bueno, en todo lo puro. Mira, si tú eres casado y tú estás lleno de la palabra de Dios, a tu esposa tú lo vas a tratar con mucho amor. Tú le vas a ministrar la palabra, porque primero somos ministrados, nosotros como esposos somos ministrados como cabeza, ¿no? A Dios nos ministra a través de su palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos ponemos en oración a Dios. Entonces, la palabra de Dios, cuando meditamos, somos ministrados por Dios y tú comienzas a ministrar a tu esposa, que es tu regalo. Así como amas a tu cuerpo, así amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Entonces tú tienes que ministrarle la palabra, decirle, mi amor, tú eres un regalo de Dios para mi vida, tú eres una bendición, tú eres sensible al Espíritu Santo, tú eres guiada por Dios, tú eres una mujer llena, virtuosa, eres una mujer más preciosa que el oro, que la plata, que el berilio, tú eres una mujer más hermosa que esas piedras preciosas, porque tu hermosura es la hermosura de Dios, que refleja su gloria en tu vida. No, tú eres un regalo que Dios me dio, yo te amo, tú eres la dueña de mi corazón. Cuando un esposo, hermano, le da confianza con estas palabras, la esposa sale ministrada y la esposa va a decir voluntariamente, yo decido sujetarme a mi esposo. No, porque Dios dice a la esposa, ámalo, como a coheredera de la gracia de vida, dice en 1 de Pedro 4:7, ¿no? Trátala como dice la palabra de Dios. Vamos a primera, no sé por qué estoy hablando del matrimonio un poco, hermanos, pero sé que esto te va a ayudar, te va a ministrar como esposo o como esposa también. Donde dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. En 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué tus oraciones son estorbadas? ¿Por qué dice, yo oro, yo hablo la palabra y por qué Dios no me contesta mi oración? Es que tú debes discernir y decir, ¿estás amando a tu esposa? ¿Estás amando a tu hijo? ¿Estás caminando en perdón, en amor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Entonces dice, vosotros maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, trátala con ternura, con amor. Cuando vas a subir a la escalera al segundo piso, que sea primero ella que suba, luego tú a su atrás. Porque si ella está subiendo las escaleras y está con su taco y su vestido largo,
Muchas veces el vestido se enrieda en el taco y puede perder el equilibrio y se cae. Y si tú has subido primero al segundo piso, ¿quién la va a agarrar? Puede dañarse tu esposa. Pero cuando tú subes a su atrás, tú dices, no, mi amor, no te preocupes, acá está tu rey, acá está tu Tarzán, acá está tu príncipe, acá está tu esposo, que estoy aquí para ayudarte, para protegerte. Acá está tu Superman, ¿no? Entonces, debemos tratarla con amor también a nuestras esposas. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No le damos ningún lugar al diablo. Porque la palabra de Dios, hermanos, permanece en nosotros, ¿no? Ahora, la palabra de Dios también es afilada como una espada física. Así como afilamos en lo natural una espada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando ya he predicado varias veces en el Perú y he ido por las zonas de la selva, Iquitos, el Braem. En el Braem he estado 12 veces ya viajando en Quimbiri, Pichari, Yochegua, Corazón Pata, Mantaro. Esos pueblos hemos estado predicando la palabra de Dios. Entonces a nosotros nos dan, hermanos, con especie como unos machetes de 2 filos y comenzamos a abrir camino, trochas, ¿no? Rompiendo ramas de las hierbas malas y abriendo nuestros caminos, nuestra trocha, ¿no? Y por eso que él dice que la palabra de Dios también tiene que ser, ¿no? Es afilada como una espada física, alcanza lo que hay en nuestro espíritu, separa lo que viene de nuestra mente y lo que viene de nuestro espíritu. Por eso la palabra nos ayuda a discernir cuando son pensamientos del diablo y cuando son pensamientos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que pensar en todo lo puro, en todo lo que es digna de alabanza, en todo lo amable, en todo lo honesto. Todo esto tienes que pensar en tu esposa también, para que ella tenga confianza en ti, seguridad en ti, porque quieren sentirse seguras, amadas, respetadas, honradas. Y cuando haces esto, tú te vas a ser honrado como esposo, vas a ser amado como un rey, porque ella es tu reina, ¿no? Y un rey decreta la palabra en su reina. Y ella hace lo mismo también, porque son reinas que hablan la palabra, decretan, hablan la palabra. Y también vemos, hermano, que la palabra de Dios es lo que el Espíritu usa para corregir, fortalecer y dar bienestar. La palabra de Dios es lo que el Espíritu se usa para corregir, fortalecer y dar bienestar. Por eso hemos leído Efesios capítulo 6, vamos a Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice de Efesios 6, 12, dice, en Efesios 6, 12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nosotros tomamos, y todos ellos, hermanos, como dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de la maldad en las regiones celestes, todos ellos están bajo nuestros pies, porque tenemos el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. Ellos no tienen poder sobre ti, ellos no tienen poder sobre tu vida, ¿no? Salvo que tú le des con tus pensamientos que vienen del diablo, tú por ejemplo, te dice, ya se recordó tu fracaso. Porque siempre es bueno hacerte recordar tu fracaso. Y a ver, ya fracasaste. ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has tomado la decisión de estudiar en la universidad? ¿Por qué te has casado con ese hombre, con esa mujer? Ya ves. Entonces comienza a atacarnos. Pero saben, hermanos, nosotros sabemos que esos pensamientos vienen del diablo. Tú échalo fuera en el nombre de Jesús y dile, pensamiento, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Mi esposa es mi regalo que Dios me dio. Mi esposo es un regalo que Dios me dio. En Proverbios 18, 22 dice, que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y esa palabra benevolencia es regalo de Jehová. Entonces tú dile, diablo, Satanás, mi esposa es mi regalo que Dios me dio. Y yo te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Yo lo amo en el nombre de Jesús. Entonces Satanás y sus demonios se van. Y todos ellos están bajo nuestros pies, ¿no? Por eso en Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
Cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, dice no tienes lucha con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino o vecina. Sino, hermanos, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Pero muchos se ceden al diablo. Pero yo nunca quiero cederme al diablo. Yo quiero cederme al Espíritu Santo de Dios y a la palabra. Y a donde voy ser una bendición, porque Dios es nuestro Padre de bendición y somos hijos de bendición. Por eso dice la palabra en Efesios 6, pelea. La pelea no es física, pero sí espiritual. Cada pelea, nosotros no peleamos con la persona, peleamos con el problema espiritual. Hemos visto un ejemplo, hermanos, el día de ayer hemos estado viendo un ejemplo cuando Pablo, en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgues de ella. Y salió en aquella misma hora. Acá vemos un ejemplo que Pablo no se dirigió a la muchacha, sino él se dirigió de frente al espíritu de adivinación que oprimía a esta muchacha. Por eso tú tienes que, no te acerques cuando tu esposo está irado y quiere decirte una palabra y a veces se cede por el diablo y te dice un insulto. Realmente no fue él, fue Satanás que usó su boca. Porque no ha estado lleno de la palabra de Dios, no ha estado meditando en la palabra, no ha estado orando. Pero cuando comienza a meditar, a hablar la palabra, no va a salir, no se va a hacer al diablo, sino va a salir palabra de bendición de su boca. Entonces acá vemos, y no le digas pues a tu esposo, demonio, sal, Satanás, no. Sino tú vaya a tu cuarto y digas, Satanás, te echo fuera, no influyas más en mi marido, en mi esposo, y te echo fuera en el nombre de Jesús. Ese regalo es para mi vida. Y él se va. Porque vemos aquí un ejemplo, hermano, que esta muchacha dice que les molestaba todos los días, ¿no? Decían, estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación, y lo hacía todos los días. ¿Y por qué Pablo el primer día no lo echó fuera? Es que Pablo, hermanos, esperó el tiempo correcto, ser guiado por el Espíritu Santo, y en ese momento le dijo, espíritu de adivinación, sal de esa muchacha. Y ese espíritu salió. Y por haber hecho libre, hermanos, esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, cuando usted leen todo el capítulo 16, se van a dar cuenta que a Pablo y a Silas lo tomaron prisionero, le pusieron a la cárcel del más adentro, le pusieron en un cepo, ¿no? Pero Pablo y Silas, ellos no se pusieron a llorar y Silas le decía a Pablo, ya ves Pablo, no le hubiese echado fuera ese demonio, no estuviéramos aquí presos, y se ponían a llorar, ¿no? Ellos comenzaron en plena cárcel, en la oscuridad, comenzaron a alabar a Dios, a adorar a Dios, y de repente vino un gran terremoto, y toda esa cárcel se cayeron, y había, hermanos, un guardia que cuidaba a Pablo y a Silas, se quiso hacer un harikiri, se quiso matar, y Pablo le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y ahí donde Pablo le predica la palabra, y en Hechos 16:31, Pablo, a través del Espíritu Santo, le dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa, tu familia. Y el hermano se bautizó. Vemos, hermanos, que aún causamos terremotos en las cárceles, se rompen las cadenas cuando tú hablas la palabra, cuando tú adoras a Dios, te hace completamente la palabra. Por eso hemos leído Juan 8:36, dice, verdaderamente el Hijo de Dios nos ha hecho libres, ¿no? Por eso también vemos que la palabra de Dios, hermanos, es medicina, ¿no? Dice, la medicina solo puede curarte, pero no prevendrá lo que vendrá. La medicina puede solo pelear los síntomas, la palabra de Dios peleará por la causa. Por eso, hermanos, que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. También ahora pongan en Romanos número 6, dice, es importante que nuestra boca discuta el poder de la palabra de Dios. Es importante que nuestra boca discuta
el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo del 13 al 16, dice. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 13 al 16 dice: y en el medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y el 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces leemos también nuevamente Apocalipsis 1:16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá también vemos, hermanos, que la palabra de Dios debe salir de nuestra boca como una espada aguda, ¿no? De 2 filos. La palabra de Dios, cuando sale por tu boca, hermanos, sale con poder, sale con autoridad. Por eso de su boca salió una aguda espada de 2 filos. La espada está en su boca, no en su mano. ¿Dónde estaba la espada, hermanos? En su boca. Por eso es muy importante, hermanos, que la palabra de Dios debe estar lleno de nuestra boca, en nuestro corazón, nuestros pensamientos alineados a nuestro espíritu, porque ahí está almacenada la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hemos visto en Apocalipsis 1:16, dice: tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y la palabra, hermanos, sale de poder en nuestra boca. Por eso dice: la armadura de Jesús está en su boca. Ahora, vamos a Isaías en el capítulo 49, en el versículo 2, Isaías 49, en el versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta. Saeta es una flecha bruñida. Me guardó en su aljaba. Dice: y me puse en mi boca como espada aguda. Pues, hermano, Dios ha puesto palabras de vida en nuestra boca, como carbones encendidos para hablar la palabra de Dios. ¿No? La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Por eso su boca salía una aguda espada de 2 filos. La espada está en su boca, no en su mano. La armadura de Jesús está en tu boca. Y hemos visto Isaías 49:2, dice: él hizo mi boca como una espada filosa. Y vamos ahora a Jeremías en el capítulo 1, del versículo del 1 al 10, vamos a leer. Jeremías capítulo 1, del versículo del 1 al 10 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿No? En el versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Acá está hablando Dios. No debemos tener miedo de nada, porque Dios está con nosotros. Y en el versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Por eso, hermanos, antes que nosotros hemos nacido de vientre de nuestra madre, así como Jeremías, Dios lo llamó como profeta.
Y dice, ahora Jeremías está siendo confirmado su llamada al ministerio, y Dios le dice en el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por eso, hermano, cuando tú predicas la palabra, cuando tú enseñas la palabra de Dios, de tu boca sale poder, sale autoridad, como carbones encendidos sale la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca y en nuestro corazón. Por eso que hemos leído en Romanos también el versículo 8, 9 y 10, donde dicen Romanos, en el capítulo, vamos a Romanos, en el capítulo 10, el versículo 8, 9 y 10 dice, la palabra de Dios, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Por eso Dios ha puesto, hermanos, así como Jeremías, Dios también puso en nuestra boca, ¿no?, la palabra de vida. La palabra de vida está en tu boca y en tu corazón. Por eso dice la palabra, ¿dónde está tu milagro financiero? ¿Dónde está tu milagro de sanidad? ¿Dónde está que viene la fortaleza para tu vida? Eso viene del corazón y sale por tu boca. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos da libertad. Es la palabra que sale con poder y autoridad en lo que tú has estado sembrando, la palabra que es semilla y como una espada también en tu corazón. Por eso que, hermanos, tú puedes recibir tu milagro financiero, porque cerca de ti está tu milagro financiero. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Y tú tienes que hablar la promesa de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay gran provisión. Salmo 102, el versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en mi casa. Hemos leído también 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 9, dice Jesús, por la gracia de Dios, Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, enriquecidos en gran manera, porque Él llevó toda pobreza en esa cruz para que seamos ricos, bendecidos. Y también leemos 3 de Juan, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Tú tienes que hablar la palabra. Y Dios nos dio el poder, dice en Deuteronomio 8:18, que Dios nos dio el poder para hacer riquezas en esta tierra. Y vamos a leer también Proverbios capítulo 18, del versículo 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, hermano, hablando de la palabra de Dios, haces tu boca como una espada del Espíritu de Dios con la habilidad para destruir o para construir. Y en Proverbios 18:21 dice, nuestras palabras tienen el poder de vida y muerte. Tus palabras pueden sepultarte o levantarte en victoria. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás destruyendo el reino de las tinieblas o construyéndolo? Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que hay poder para muerte y hay poder para vida. Entonces tú tienes que hablar y decidir, yo escojo la vida. Entonces tenemos que hablar todo lo que es vida. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Entonces tú y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces inconscientemente decimos, me estoy muriendo de frío. Me estoy muriendo de frío. Y de verdad, como tú has hablado, te vas a morir. Te van a meter en un ataúd, te van a velar, al día siguiente te van a meter en un nicho, sino en un campo santo, bajo la tierra. ¿Y de qué se murió? De frío. O dicen, me estoy muriendo de hambre, y se va, igual, se va a morir, va a estar en un ataúd, lo van a sepultar. ¿Y de qué se murió? De hambre, porque la boca tiene poder para vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que decir, hermano? Otros dicen, estoy aguja, estoy inicio. No. Cuando tú hablas así, hermano, tú estás poniendo para que Satanás y sus demonios actúen sobre tu vida. Pero cuando tú hablas la palabra, estás haciendo que actúe el autor, consumador de la fe, que es Cristo Jesús, los ángeles de Dios, a favor de la palabra. Por eso que hemos leído también Jeremías 1:12, donde dice que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces, hemos leído Proverbios 18:21, dice que nuestras palabras tienen poder para vida o para muerte. Entonces hablamos la vida de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios.
¿no? Tú construyes tu llamado al ministerio, tu hogar, tu familia, tus hijos con la palabra, que ellos también hablen la palabra. Por ejemplo, antes de ir al colegio, date un tiempo, hermano, ponga tus manos sobre tus hijos, sobre tus hijas y bendícelo con la palabra que sale de tu boca. Comienza a bendecirlos, que ellos tienen la mente de Cristo, que ellos tienen la sabiduría de Dios, que ellos tienen la inteligencia de Dios, ellos tienen el conocimiento de Dios, como está escrito en Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo del 4 al 6, dice que el conocimiento, la inteligencia viene de la boca mismo de Dios. Por eso, hermano, tú tienes que ministrar también con tu boca, poner las manos a tus hijos, bendecirlos, traza su futuro, traza sus metas, que ellos son inteligentes, que tienen la sabiduría, tienen la mente de Cristo, tienen el poder de Dios, aleluya, que es una generación poderosa. Y ahora vamos a Santiago en el capítulo 3, vamos a Santiago en el capítulo 3 y vamos a leer en Santiago en el capítulo 3, 2, 5 al 6 y el versículo 8 y 10. En Santiago capítulo 3, el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el versículo 5 de Santiago 3, 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y en Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y en Santiago capítulo 3, el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y en Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago capítulo 3, el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nos aconseja el hermano Jacobo, ¿no?, que escribió Santiago. Esto no debe ser así, dice, no, esto no debe ser así. Entonces, de nuestra boca, ¿qué va a salir? Bendición, bendice. Bendición es cuando tú hablas bien, tú bendices, ¿no? Y esa bendición, hermanos, tiene poder, tiene autoridad. Cuando tú, un hermano o hermana, le dices, eres bendecido en gran manera. Todas las obras de tus manos Dios ha bendecido, el buen tesoro del cielo Dios ha abierto para bendecir toda obra de tus manos. Tú eres una bendición donde vayas, tú eres una gran bendición. Vienes riqueza ahí en tu casa, tú eres sana por la herida de Cristo, la palabra es medicina para tu cuerpo. Tú eres una bendición, tú eres guiada por el Espíritu Santo, tú eres sensible, tú eres un hombre o una mujer de Dios que camina de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Por eso, hermanos amados, tenemos que estar hablando la palabra porque es poder de la palabra que sale por nuestra boca. Y en Proverbios capítulo 15, del versículo del 1 al 2, vamos a leer Proverbios capítulo 15, del versículo 1, 2 y el versículo 4 vamos a leer. Dice en Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15, 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y ahora vamos a Proverbios, al capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4. Proverbios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuevamente, vamos a leer Proverbios capítulo 15, el versículo 1 y 2, y luego el versículo 4. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Pues, hermano, la blanda respuesta quita la ira,
Es mejor cuando una persona está airada y te está gritándote, mejor es callar en silencio como un hombre sabio, una mujer sabia. Porque dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso cuando dos personas están hablando a la misma vez, eso no se llama comunicación, eso se llama confusión. Porque hay una palabra áspera que hace subir el furor. Pero una persona que es sabia, cuando ve que la persona está irada, está gritando, mejor callarnos, hermanos, ser sabios en el nombre de Jesús. Por dentro comienza a hablar en lenguas, en el Espíritu Santo. O entra a tu dormitorio y toma la autoridad. Porque el versículo dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Y cuántos sabios hay aquí que va a adornar la sabiduría? ¿Ves? Y los ojos, y el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Continuamos en la próxima clase.